si les parece. Bueno, buen día. Hoy van a presentar los doctores Adolfo Güemes, Cecilia Ideat, Luis Zunino, Juli Brods, así que larguen nomás. Bueno, vamos a empezar este Ateneo. Este es un caso de un paciente que tenía un tumor de órbita de 36 años, que lo vi hace poco, y había sido operado de tumor de órbita hacía 2 años, y él no tenía visión doble, pero lo operaron de tumor de órbita y ahí quedó con visión doble. Y ven acá en la foto que tiene un poquito de proptosis, bien que el ojo derecho parece más grande que el izquierdo. Y bueno, entonces quería arreglar ese tema. Luego de la cirugía de órbita quedó igual con ese oftalmos y tenía dolor por momentos, o sea que a veces le dolía el ojo. Y entonces, nada, recurrió acá a esta institución para corregir su problema tanto de visión doble como de este tema de exoftalmia y de dolor, porque dice que a tanto tenía dolor y tiene un dolor muy intenso. Este es un poco el collage que tenemos de previo a la cirugía. Ven que es un tumor más bien difuso, bastante delimitado, y donde tenemos un informe. Había sido operado en Argentina, el paciente vive afuera, vive en Estados Unidos, y teníamos un informe que decía que era un tumor vascular amartomatoso. O sea, vemos que es algo benigno, probablemente ya con todo este tiempo de evolución. Tenía excelente visión, el examen oftalmológico tenía visión de 10 décimos en ambos ojos, con pupilas conservadas, alteraciones en la motilidad, pero pupilas conservadas. Entonces, bueno, llega acá y lo que deciden es, ya que extraer ese tumor era muy complicado, se decide hacer una descompresión sin debulking del tumor, descompresión de pared interna y de pared inferior, pero daba la impresión, no se pudo hacer ninguna extracción del tumor, con lo cual el tumor quedó, y bueno, pero obviamente le daba más espacio para que ese tumor esté ahí y no tenga tanto exoftalmo, pero bueno, esa no era la corrección de la diplopia, que es lo que el paciente le molestaba. El paciente vive afuera en Estados Unidos y dice que la visión doble es principalmente la mirada abajo, y le dificulta muchas actividades. No puede hacer deporte, etcétera, porque la mirada abajo tiene visión doble. Y si vemos acá en las fotos, vemos que está perfecto mirando al frente, faltan las de los costados, pero tenía penitas, una pequeñita desviación, y él veía bien, salvo cuando miraba abajo. Entonces no podía bajar las escaleras, le cuesta leer. Es un paciente que se dedica a sistemas, o sea que se imagina que todo el problema que le produce la mirada abajo, ¿no? Pero el resto estaba perfecto. Ven ahí, mejoró su exoftalmia, o sea que el punto S está mucho mejor. Entonces acá la pregunta es, ¿qué hacemos? Porque el paciente quiere mejorar la visión doble de abajo, pero ¿qué pasa? Si mejoramos la visión doble de abajo, donde está roto, podemos llegar a romperlo donde no está roto, que es mirando al frente y el resto de las posiciones. Entonces, ¿qué se le Adolfo, ocurre? ¿es lógico no sacar el tumor en estos casos por ser de alto riesgo, por ser vascular? Y yo creo que sí. Yo creo que, bueno, Martí le hizo la segunda cirugía de órbita, la descompresión, y le hizo una descompresión justamente por no poder sacar, yo creo, no sé si está Martín acá en el Ateneo hoy, pero por no poder sacar el tumor. La primera cirugía, hecho por un especialista en órbita, dice que, bueno, sacó parte del tumor, pero no pudo sacar todo, y nada, el efecto adverso de esa cirugía fue que quedó con visión doble. Entonces yo creo que acá lo que se hizo fue tratar de hacer una descompresión para que haya más espacio en la cavidad orbitaria con ese tumor, y que no haga, bueno, digamos, ningún sangrado ni nada, y no se tocó el tumor. ¿Y no es un tumor que va a seguir creciendo con el tiempo? No da la impresión, porque si ya hacía más de 2 años que está operado, salvo que sangre. El problema acá es que sangre, ¿no? Y bueno, si hace una hemorragia intraorbitaria, sí.
Pero yo sin ser especialista en órbita, los casos que he visto, por ejemplo, de linfangiomas orbitarios en chicos, que a veces hacen sangrados y no, es más bien hacia adelante, es como que hay compliance y no hacen compresión del nervio óptico y pérdida de visión. A veces puede dar dolor, puede dar molestias, pero en general acá yo creo que no hay mayor riesgo de, más ahora que está la descompresión hecha, yo creo que acá no hay riesgo de pérdida de visión, pero es un buen punto ahí evaluar si hubiera alguno cirujano de órbita acá podría decirnos, pero ya lleva bastante tiempo y yo creo que lo que hay que hacer acá es evaluar periódicamente con imágenes, motilidad, etcétera, y bueno, y nada, dejarlo quieto así como está. Podría ser, decía tumor vascular amartomatoso, tuvo que ser un hemangioma cavernoso, algunos de estos hemangiomas que no comprometen la agudeza visual, y si la comprometiera, como veíamos el otro día, lo bien que fuera, porque dejaría de ver doble, y el paciente está muy molesto con la visión doble. Así que yo creo que acá, incluso estéticamente, el paciente está conforme. Así que yo creo que acá el punto del tumor me parece que es como para seguimiento y no hacer más nada, porque el riesgo es mayor de la extracción de ese tumor vascular, ¿no? Ahora, el punto es que él se quiere arreglar esto y ¿cómo hacemos? Porque si yo le arreglo, abajo tiene un poquito para adentro el ojo, lo que se llama esotropia, y un poquito para arriba, hipertropia derecha de 10. Quiere decir que el ojo derecho, aunque acá en la foto no se nota tanto, pero tiene el ojo derecho más arriba. Y el paciente, además la muestra con las manos como W, pero mirando al frente está perfecto. O sea que evidentemente hay un tema de asimetría en el tumor que hace que en la mirada abajo comprometa la motilidad ocular, ¿no? Y esa desviación hacia abajo es mucha como para anteojos con prisma, ¿no? Sí, porque además, sí, ese es otro punto. ¿Hasta cuándo podemos dar prisma? Justo ayer me llamó Marcelo, el de la óptica acá, y yo le mandé un prisma, me dice, mirá, me mandaste un prisma demasiado, hasta 7 de cada lado te puedo hacer, que eso da 14. Y 10, digamos, se puede hacer también. Yo creo que en algún momento lo que se hacen, a veces lo que hacen con esto son los prismas de Fresnel, que son esos contacts que le ponen en el anteojo. Bueno, pero el paciente no quería eso. Entonces, nada, se le habló de que si yo le arreglaba abajo, le podía empeorar al frente, que importa mucho mirar la visión doble mirando al frente, que no la tenía. Yo decía al paciente, ¿por qué no se levanta el atril o para la computadora, lo que te quiera, para más al frente, así no tiene que leer? Pero el paciente decía, yo también quiero hacer deporte, paciente joven, en fin, asumió los riesgos. Entonces, esto ya lo hemos presentado en algún ateneo, cuando hay desviación en la mirada abajo, sin la mirada al frente, y uno tiene que arreglar la posición en infraducción, o sea, la mirada abajo, sin afectar lo que no tiene alterado, que es la mirada al frente, existe la posibilidad de hacer una transposición, o sea, los músculos, transponerlos, y lo que se hizo fue, hicimos un pequeño retroceso de rectos medios con infraposición de todo, o sea que el recto medio lo llevamos hacia abajo, porque ahí lo que cambia es el vector de las fuerzas en la mirada abajo, sin cambiar la mirada al frente. Y con eso arreglamos la esotropia que tenía en la mirada abajo. Con el retroceso de los rectos medios chiquitito, porque tenía 14, no tenía tanto, y lo llevamos hacia abajo, o sea, esos rectos medios, que llega casi hasta el recto inferior. Y lo otro es que tenía una desviación vertical, entonces ahí ya es más complejo, porque si yo le arreglo la desviación vertical en la mirada abajo, le afecto la mirada al frente. Entonces lo que hicimos es un retroceso del recto inferior del ojo izquierdo, ya que tenía el ojo derecho más arriba, entonces le subimos el ojo izquierdo en vez de bajar el ojo derecho, que es más fácil ahí. Y le hicimos una FADEN, que es para trabarle ese músculo a 14 milímetros detrás de la inserción. O sea que la FADEN es pasar un punto por el músculo, por esclera, en ambos laterales. Entonces el paciente, cada vez que intenta mirar abajo, le traba el ojo esa misma estructura que le pusimos. Tiene que ser bien atrás, lo más cerca del nervio óptico posible, si es posible,
para que cuando intente mirar abajo no mire, entonces los dos quedan se machea y quedan los dos en la misma posición. ¿Y ahí Y qué el paciente- compensa perdón, Fito, si vos le limitás la mirada abajo, ¿compensa moviendo la cabeza? O sea, Claro, es otra de las... okay. exacto, ahí compensa mirando la cabeza, moviendo la cabeza, pero bueno, le macheas la mirada abajo. Y bueno, el posoperatorio, bien, vemos que ahora mejoró la mirada abajo, pero en la mirada al frente, ven que antes tenía 0 ortotropia y ahora tiene una desviación vertical de 6. Pero curiosamente el paciente está muy bien con eso y dice, la verdad que estoy mejor, me aumentó la amplitud de no visión doble, el campo de no visión doble, pero, doctor, lo que me pasa es que veo todo inclinado. Veo como los marcos de las puertas, todo inclinado. Ahora la visión doble está mejor, pero veo todo inclinado. ¿Qué pasó ahí? Tenemos que hacer los trabólogos, tenemos que hacer carpintería y corregir los marcos de las puertas. ¿Le agarraste el oblicuo? No, porque era rectos medios hacia abajo, ahí no hay ningún oblicuo, y el otro era recto inferior, bueno, alguna fada en que pasé un puntito ya al fondo, pero no pasó nada. Entonces, ¿qué pasa cuando hay lo que se llama una torsión? Veo todos los marcos así, inclinados hacia afuera, me decía. Lo que ocurre es que hay una exciclotorsión. Cuando uno hace una transposición, lleva los rectos medios hacia abajo, los ojos exciclotorsionan. Cuando uno hace lo contrario, lleva los rectos medios hacia arriba, los ojos inciclotorsionan. Y a veces eso mismo pasa cuando uno corre los músculos verticales, cuando uno corre el recto superior hacia nasal, se produce una exciclotorsión, o sea, corrige la inciclotorsión, y cuando corre el recto inferior hacia el lado temporal, pasa lo mismo. Inciclotorsión es cuando la hora 12 está más hacia la nariz, y exciclotorsión, lo contrario, cuando la hora 12 está hacia afuera. Y eso uno lo puede ver en el fondo de ojo. Cuando uno ve el fondo de ojo, ve que normalmente la fovea está a la altura del disco óptico, del tercio inferior del disco óptico. Si la fovea está arriba del disco óptico, el ojo está exciclotorsionado. Si la fovea está hacia abajo del disco óptico, entonces está inciclotorsionado. Entonces esas son cosas que a veces pasan cuando uno desplaza los rectos laterales hacia arriba, o rectos medios hacia arriba hacia abajo, o los rectos verticales. Es algo que a veces se usa para tratar, pero lo que tiene, afortunadamente Dios nos hizo bien en ese aspecto, existe lo que se llama la ciclofusión, o sea que las personas a veces, uno dice, bueno, yo pasa cuando opero oblicuos, que el paciente dice el día siguiente, doctor, veo como todo inclinado, como los marcos están inclinados, y cuando uno cambia la torsión del ojo, ocurre eso inicialmente los primeros días, y por suerte rápidamente el paciente se adaptó y compensó eso, y la ciclotorsión el mismo día ya lo mejoró. Pero hay que tener en cuenta, un poco los estragólogos están muy de moda hace unos años, cuando se agota el tema y ya uno no sabe de qué hablar, se habla mucho de la torsión, y yo creo que a veces se exagera un poco porque afortunadamente el cerebro humano tiene gran capacidad de adaptación a la torsión, pero hay veces que no, en cuyo caso hay que hacer cirugías de la torsión. Cuando vemos pacientes que tienen mucho tortícolis con las paredes del oblicuo superior, muchas veces es por la torsión más que por la desviación vertical. Hemos mostrado cirugías de Arada-Ito, que son cirugías sobre la torsión del oblicuo para compensar los tortícolis. O sea que hay que tener en cuenta que cada vez que uno desplaza un recto hacia arriba o hacia abajo, va a producir un efecto sobre la torsión. Y con los rectos verticales lo mismo. Muchos usan eso de correr el recto superior hacia el lado nasal o hacia el lado temporal, o correr el recto inferior hacia el lado nasal o hacia el lado temporal. Pero
como les digo, muchas veces se adapta el cerebro de muchos pacientes que tienen Graves, por ejemplo, que tienen temas de torsión. Hay que tener en cuenta que los rectos verticales tienen efecto torsional, entonces con corregirle los rectos verticales es suficiente y los pacientes con Graves dejan de tener torsión. Cuando uno se mete con oblicuos, ahí es cuando uno le embroma, y hemos mostrado todos los casos que he operado hasta ahora mismo con Graves, que solamente con correr los rectos verticales se corrige la torsión sin necesidad de tocar los oblicuos. Entonces, tener en cuenta esto, que las transposiciones musculares tienen un efecto sobre la torsión ocular que hay que saber que uno las está produciendo. Este paciente, nada, se está manejando mejor, a pesar de que no está en ortotropia en la mirada abajo, hemos podido conseguir arreglarle, mejorarle la mirada abajo sin afectarle tanto la mirada al frente. Otra pregunta de neófita. Como la causa, digamos, de sus problemas de diplopia no fue del todo, digamos, sigue estando, el tumor sigue estando, aunque tenga mayor cavidad, mayor espacio en la cavidad orbitaria. ¿Cómo sigue esa historia? Porque es esperable que si el tumor crece, él pueda notar modificaciones con esto. ¿Qué es lo que hablaron con Bien, Marta? es un buen punto. Ahí sería un problema que el tumor crezca, pero al ser algo vascular, pensamos que esto no va a crecer, ya lleva más de 2 años. Que si se llega a modificar, habrá que correrle los músculos de vuelta y volver a corregirlo. Pero pienso que ya teniendo más cavidad y no habiendo crecimiento, no va a haber problema. Es un paciente que habrá que seguir por toda la vida, ¿no? Pero me parece que esperemos que no haya que volver a correrle los músculos. Bien, gracias. Bueno, vamos ahora a seguir con la doctora Julieta Brost. Ahí está Julieta. Ahí está, ahí. Se ve bien, Juli, tu presentación. Perfecto. Ahí está. Bueno, buen día. Yo voy a presentar una nena de 8 años que nos llega a la consulta porque le refirieron en la escuela a la mamá que la niña tenía dificultad para leer al pizarrón. Previamente, controles oftalmológicos normales, ¿sí? Tenía una hermanita más chiquita que tampoco tenía ningún antecedente. Como único antecedente familiar, la mamá tenía nistagmus motor congénito. La nena absolutamente sana hasta el momento. Nosotros la evaluamos ese día y al examen oftalmológico pudimos ver que tenía una agudeza visual de lejos de ojo derecho de 1/10 y ojo izquierdo de 2/10 sin corrección. De cerca tenía un Jagger .75 con los 2 ojos. Tenía el test de los colores alterados, así como también la estereopsis, tenía una estereopsis bastante grosera. Pero en el test de 10 dioptrías fijaba con los 2 ojos, es decir que no presentaba ambliopía, y estaba derechita el cover test, no tenía ningún estrabismo. Ese día dilatamos la pupila, le hicimos una cicloplegia, y tenía casi la misma refracción en los 2 ojos, que normal para la edad, normal para una nena de 8 años. Y la mamá nos refería que hasta ese momento los controles habían sido absolutamente normales y que la nena en su vida diaria se manejaba como una niña que no tenía ninguna dificultad. Esta es la nena en su aspecto general. Ves que es una nena que es rubia, de piel blanquita, media gringa. Los ojos también los tenía claritos, en esta foto tiene la pupila dilatada, por eso no se aprecia bien, pero no era una nena que te llamara la atención tampoco su aspecto físico. Y este es el fondo de ojos. ¿Qué pueden ver en el fondo de ojos? No sé si alguno quiere aportar algo. Muy poca pigmentación, el epitelio pigmentario, sobre todo alrededor del nervio óptico, ¿no es cierto? Se ven los vasos coroideos como si no tuviese epitelio pigmentario. ¿Puede ser albinoide? Sí. Albina incompleta. Sí, Ahí bueno, lo que hay que la ver nena- es si en el OCT tiene hipoplasia foveal, que es una de las cosas que uno puede encontrar asociada a la hipopigmentación. Tal cual.
Bueno, la nena nos llega con un posible diagnóstico de un albinismo ocular. Por eso la mamá le consulta a Adolfo, nunca antes se lo habían dicho. Ven que en el ojo izquierdo tiene un nervio óptico que no tiene los bordes netos, parece incluso hipoplásico, y con todo lo otro que dijeron, los vasos medianamente tortuosos, tiene una alteración pigmentaria ahí a nivel de la fobia. Bueno, la nena no estaba estudiada, por lo que nosotros empezamos a pensar diagnósticos diferenciales y el albinismo ocular no terminaba de cerrar porque la nena no presentaba nistagmus. El albinismo ocular se acompaña de hipoplasia foveal, como bien dijiste, Doc. Tiene la agudeza visual bastante alterada, tiene la alteración a nivel de la pigmentación del iris y retina. Esta nena no tenía transiluminación del iris, estaba perfecto, tenía un iris clarito, pero no tenía transiluminación. Pueden acompañarse de estrabismos. La estereopsis está alterada en los pacientes que tienen albinismo y pueden acompañarse de algún error de refracción. Esta nena tenía la agudeza visual alterada y genial. Era rubiecita, tenía el fondo de ojos albinoide, pero bueno, no sé si cerraba del todo para un albinismo ocular. ¿Y la falta de visión de colores no habla más de una lesión en el nervio óptico congénita? Bueno, otro posible diagnóstico que pensamos es una hipoplasia del nervio óptico que se asocia a factores de riesgo como, por ejemplo, la edad materna, mamás que digamos, son madres a una edad avanzada, la primiparidad y el abuso de drogas o alcohol durante el embarazo, que esta madre no había pasado nada de eso, lo único sí es la primiparidad. La hipoplasia del nervio óptico puede ser uni o bilateral. En este caso, bueno, sería bilateral. Se acompañan del signo del doble anillo, que tiene la pigmentación a nivel del nervio óptico. Pueden acompañarse de tortuosidad vascular retiniana, y la agudeza visual en la hipoplasia del nervio óptico es variable. Pueden tener visión normal, a ser niños que tengan percepción luz, pero se acompañan de visión de los colores alterada, de estereopsis alterada. Entonces, por ahí hay que estudiarlos un poco más a estos niños y pedirles un campo visual. Pueden solicitarles también imágenes. ¿Por qué? Porque se acompañan a diferentes síndromes, como el síndrome de la displasia septo-óptica, que se acompaña de esa triada, junto con la ausencia del septum pellucidum y la genesia del cuerpo calloso, y también tienen alteraciones endocrinológicas. Entonces, por ahí pueden tener déficit de hormonas del crecimiento o de algún otro tipo de hormonas, por eso hay que estudiarlos un poco más. Por ahí, en este caso, esta nena no traía ni siquiera bueno, no le habían hecho un OCT ni nada. Nosotros está en estudio todavía, le pedimos un campo visual, le pedimos un electroretinograma y un OCT para evaluar esta cuestión de la hipoplasia foveal, Doc. Y bueno, pensar que por ahí el niño no te va a colaborar en la primera consulta. En este caso era una nena re colaboradora y que la mamá nos dijo que sus controles habían sido normales en toda su vida, sus controles oftalmológicos, pero pensar un poquito más allá de que por ahí puede ser un albinismo, que esta papila, por ejemplo, la del ojo izquierdo, nos puede hacer confundir un paciente que es un gran hipermétrope y nos estamos pasando por alto una ambliopía por ahí, si no la tratamos. Entonces, por ahí darle al niño el espacio y el momento en la consulta oftalmológica, que si en ese momento no se puede chequear el examen oftalmológico completo, hacerlo paso a paso, ¿sí? Porque a veces hay cosas que se pueden pasar por alto. Esta nena ya tiene 8 años y supuestamente toda su vida había visto bien. Por más de que sea una nena que se maneja bien, tiene 1 y 2 décimas. Más que estimulación visual no se puede hacer. Así que, bueno, más que nada es traer a colación este caso para tener la importancia del control oftalmológico en un niño, ¿no? ¿Se podría ver de nuevo la retinografía Sí. para ver las características del nervio óptico? Ahí está.
Sí, muchas veces hay una confusión con el tema de, una cosa es fondo albinoide y otra cosa es albinismo, ¿no? El albinismo tiene que tener un nistagmus desde ya, y suele no tener 1,5 o 2 décimos de visión, no llegan a eso. Otro punto clave en el albinismo es la retroiluminación del iris, por lo menos parcial. Pueden haber albinismos oculocutáneos puros o albinismos parciales, donde a veces es bueno revisar a la madre y ver si no tiene la madre retroiluminación, ya que existe algún tipo de albinismo que son, las madres son carriers ligados al X. Hermansky-Pudlak syndrome, por ejemplo, es un albinismo donde uno los ve y no son rubios, y sin embargo tiene retroiluminación del iris. Hay mucha confusión a veces, nos ha pasado de mandarnos pacientes por albinismo por ser rubios, y viceversa. En el consultorio tenemos una que le dicen a rubia y de rubia tiene poco. Así que yo creo que acá, digamos, en pacientes que son rubios van a tener también un fondo rubio, y este paciente da más para una alteración congénita de nervio óptico que va a dar esa alteración de visión de colores. La hipoplasia, si bien el OCT es digamos, confirmatorio de la hipoplasia de foveal, fíjense que antes se hacía el diagnóstico de hipoplasia foveal sin OCT, con lo cual uno ya a la oftalmoscopía puede llegar a decir si hay hipoplasia foveal o no. Y el hecho de que no tenga nistagmus va bastante en contra de esto, del diagnóstico de albinismo ocular, ¿no? Si bien existen más de 13 tipos de albinismo, el albinismo ocular tiene que tener sí o sí por lo menos un nistagmus y una alteración a nivel iridiano. Por eso este caso más bien da para una malformación digamos, de nervio óptico que digamos, de albinismo. Pero viene bien el punto de nos ha pasado muchas veces esa confusión de que nos mandan pacientes por albinismo, o nos dicen que es albinismo porque es rubia y porque tiene un fondo albinoide, y no necesariamente eso es albinismo ocular, que eso es bien distinto. El albinismo ocular, ya sea oculocutáneo con esta enzima positiva o no, tiene que tener retroiluminación iridiana y tiene que tener nistagmus. Si no, no lo es. Y como le dije, hemos visto pacientes, me ha mandado una vez un paciente por el diagnóstico de albinismo y no, era rubia, ¿no? Y en el consultorio tenemos lo contrario, una que le dicen la rubia y es muy poco rubia. Sí, ahí quiero comentarte algo que lo presenté también una vez en Ateneo. Hay formas, como decís, grises que tienen hipopigmentación porque una de las enzimas, hay un defecto genético que codifica una de las enzimas de la pigmentación, que va a intervenir en la pigmentación retinal, y que por ahí no tienen el cuadro florido, pero si vos interrogas y ves a la familia, es una familia todos de morochos, como diría Emilio, y ella es la más rubia y de ojitos medio claros, que no llama la atención en la calle como un albino, pero sí en el contexto familiar. Y también tenía al OCT la hipoplasia foveal. Acá la verdad es que el potencial visual evocado uno lo puede pedir también como otra pata más para ver si hay decusación de fibras anómalas, pero hoy con el fondo de ojo y el OCT es bastante categórico para ver lo que queremos ver, ¿no? Si hay una hiperplasia foveal, que digamos hay otras causas, va a justificar la baja de visión que tiene. Lo mismo si tiene esa afección del nervio óptico, pero hay formas de depigmentación de albinismos parciales, y esos son por ahí los que más nos confunden. Adolfo, perdón, y yo tenía entendido que el albinismo, de lo que me acuerdo, de lo que estudié en algún momento, siempre, como bien dijiste hace un rato, está ligado al cromosoma X y es una alteración genómica. En este tipo de casos, ¿no nos sirve hacer un mapeo genómico para ver en dónde estamos parados, como cuando tenemos las distrofias de córnea que sabemos a qué locus ir y qué hacer, y pedir un mapeo genómico del paciente? Bueno, ahí te va a contestar Laura Echandi, cómo Bien. está ese tema de los análisis genéticos para albinismo. Y en realidad buscas el déficit enzimático, porque en algunos Tirosinasa. casos se puede hasta corregir. Sí. Pero, digamos, Algunos. clínicamente ya, previo a todo este boom de genética, previamente uno ya hacía los diagnósticos de albinismo con esto que estamos hablando, ¿no? De la hipoplasia foveal, del nistagmus, de retroiluminación de iris,
y del aspecto físico del paciente, que es el menos importante de todos. Pero un poco acá, también el otro punto por lo que presentamos este caso es porque un paciente que le habían dicho que exámenes normales, de golpe cae a los 8 años con que hay uno de los exámenes que salta que no es normal. Entonces, yo creo que nunca tuvo un examen normal. A veces no es fácil tomarle la visión a los chicos, no puede ser que de golpe todos los exámenes oftalmológicos sean normales hasta uno de a los 8 años de edad. Esto es congénito, yo no creo que veía bien y después le empezó a bajar la visión y tiene 1/10 de visión o 1,5. Yo creo que hubo errores en las tomas de visión previas, donde se le habían dicho exámenes normales, donde nunca fueron normales. Lo que pasa es que a veces no es fácil tomarle la visión a los chicos, y es una de las cosas más aburridas que hay en la oftalmología pediátrica, pero también más difícil. No es fácil tomarle la visión a los chicos a veces. Con alguno le cae bien y colabora, con otro le cae mal y no colabora, está cansado ese día, está en ese momento, espía por un ojo, espía por el otro, en fin, hay toda una serie de cuestiones que hacen que a veces el examen oftalmológico en un chico sea no tan fácil, y por eso se producen estos errores donde de golpe aparece a los 8 años con un diagnóstico que los padres asustados lo quieren, mandan al neurólogo, así que hace resonancia, etcétera, etcétera, cuando nunca tuvo algo nuevo, sino que tuvo siempre ese examen oftalmológico que fue siempre igual. Pero bueno, por alguna razón se le dio el diagnóstico de examen normal cuando en realidad no lo era, ¿no? Así que a veces hay que tener paciencia y bueno, y estar un rato con los chicos cuando uno hace un examen, un screening visual. Adolfo, una pregunta. Si esta niña tiene 8 años ahora, los padres se tendrían que haber dado cuenta que veía muy poco a tiempo atrás, ¿no? Es muy difícil que una niña de 8 años llegue con una visión tan baja y nadie se haya dado cuenta, ¿no? Sin decir que el examen oftalmológico no haya sido correcto las veces anteriores. Es que con 1,5, ahora la paciente, sí, ahora salta porque la maestra, bueno, no sé cómo saltó, que se siente que no ve y se siente en la primera fila del banco, pero con 1,5 el chico, hoy en día todos se acercan las cosas al celular o a la pantalla, entonces piensan que pasó por alto, se maneja bien con 1,5, binocular 2/10, no te chocas las cosas, no tenés que manejar, así que el examen de licencia de conducir no lo vas a hacer. Generalmente, No, pero el ingreso escolar generalmente lo la vida hace. del niño es de cerca. Bien, pero a los 6 años, es cierto lo que dice Mariano, entre los 5 y los 6 años vos tenés también el examen de ingreso escolar y le tenés que tomar la agudeza visual. Es raro que en 8 años no, si tuviera una... No, tenía 2 o 3 exámenes que le habían dicho que era normal. O sea que bueno. yo creo que ahí está el tema, por eso lo presentamos, porque creo que ese era el tema Ficha blanco. escolar normal, aparentemente. Creo que todos tenemos experiencia en lo que son los exámenes normales, que tienen cualquier cosa menos normal. Yo recibí un paciente con un melanoma que 2 meses antes le hicieron un fondo de ojo y era normal. Y el melanoma tiene 10 milímetros. O sea, yo no creo en los exámenes normales, salvo que conozca a la persona que lo tomó. Pero no hay que tomarlo como normal. Si algo le digo yo a los que rotan conmigo, es que nunca crean lo que dijo otro hasta no comprobarlo. O sea, examinen de nuevo. Puede haber mal. Tal cual. Igual, como te digo, más o menos, Mariano, se puede manejar con un 2/10 de visión, va la vida diaria, más o menos se maneja. Ahora, claro, cuando va al colegio y se sienta en la fila del medio, si va al cine, que estos últimos años no hubo cine, bueno, ahí ya la cosa es más fácil para que los padres se den cuenta. Bueno, o sea que ambliopía orgánica más que ambliopía. Entonces, hablando de esto, va a seguir Cecilia Iriart y nos va a dar a ver, hay unas tecnologías nuevas que están usando para ambliopía. ¿Ahí ven? Sí. Perfecto. Bueno, vamos a hacer antes del cierre de nuestro último Ateneo una actualización sobre la ambliopía, otra vez ambliopía, pero bueno, es un pilar en la oftalmopediatría. Les puse un casito clínico que no es real, pero bueno, supongamos que tenemos un niño de 4 años que no refiere antecedentes, con una anisometropía de 9 3/10 en su ojo izquierdo, una anisometropía hipermetrópica. Se le indica corrección óptica y su ojo izquierdo continúa con 5/10. Acá no hay duda del tratamiento que vamos a implementar, que es la oclusión, que es nuestro gold estándar en la ambliopía,
y eventualmente podemos hacer penalización. Ya hablamos de la oclusión en su momento y dijimos lo difícil que es muchas veces que mantengan el tratamiento, ya sea porque los chicos no quieren o porque los padres se cansan de lidiar con los chicos. Pero supongamos este caso clínico. Un paciente de 18 años que viene a la consulta, como antecedente ya había realizado oclusión y penalización, también anisometropía hipermetrópica, y tiene 6 décimas en el ojo izquierdo. Acá el panorama nos cambia radicalmente, porque como todos sabemos, el periodo de plasticidad ocular es desde el nacimiento hasta los 7-8 años. Este paciente ya realizó oclusión y penalización, y siempre están reticentes a nuevas ideas o nuevos tratamientos. Pero bueno, desde hace un tiempo a esta parte, se está hablando de las terapias dicópticas, que están en auge desde el 2017, existe la presentación de imágenes distintas a cada uno de los ojos. Y esto aparentemente se puede hacer en cualquier edad de la vida. Bueno, ¿cuál es el fundamento de esta estimulación? El principal es que la ambliopía es un fenómeno binocular. No es que le afecta solo a un ojo, no, están los dos comprometidos. ¿Y cómo se hace esta estimulación? Se hace ajustando estímulos diferentes a cada uno de los ojos. Siempre se aumenta el ojo amblíope, se aumenta el estímulo, el contraste, y en el otro, en el dominante, se disminuye. Pero para que esto suceda, bueno, acá les puse un dibujito de cómo van bajando el contraste. O sea, en el ojo débil, uno va aumentando el contraste y bajando sucesivamente el contraste del ojo dominante hasta llegar a equiparar ambos ojos. Y esta magnitud de desenfoque del ojo dominante se va ajustando de acuerdo a la agudeza visual de cada ojo. Se va subiendo el ojo amblíope y se va bajando el otro. Pero para que esto se pueda hacer, tenemos que tener una condición fundamental, que es una correspondencia retinal normal. Yo tengo que estimular los mismos puntos retinales en cada ojo, porque si no lo que le voy a generar es una diplopia, y eso no es deseado, ¿sí? Y acá, en este tratamiento, si bien, como les dije antes, no hay una edad de inicio, se puede hacer en cualquier momento de la vida, lo que aparentemente va a llevar es a más sesiones entre el niño que empieza a los 5 o 6 años o una persona adulta que empieza este tratamiento. Acá hay un estudio que se presentó este año en un grupo de pacientes entre 4 y 9 años, que se le hizo terapia dicóptica 90 minutos, 5 días a la semana, 16 semanas, versus oclusión 7 días a la semana, 2 horas, durante 16 semanas. Y no hubo diferencia en los resultados, o sea que aparentemente la terapia es prometedora. Y mucho más amena para el chico, porque lo único que hace es ponerse frente a una televisión o una computadora y hacer unos jueguitos. Acá les muestro algunos modelos. El Binox es el que está en la Argentina, yo no tengo ningún interés comercial con esto, simplemente los estoy actualizando en lo que se viene para la ambliopía. Y es una revisión bibliográfica de los 6 últimos trabajos que se presentaron respecto a este tema. Y bueno, lo que dice es que es prometedor porque tiene buenos resultados de agudeza visual, estereopsis y la supresión, que evita la supresión, pero aparentemente no, en la edad de la infancia no sustituye a la oclusión, sino que si uno lo puede hacer conjuntamente, rápidamente mejora la visión de ese ojo amblíope. Bueno, nos vemos pronto, muchas gracias, y no sé si hay alguna duda. Gracias, Ceci. Gracias, Cecilia. La tecnología en el tratamiento de la ambliopía, así que bien que la tecnología llega a todos los campos. Bueno, ahora el doctor Zunino. Una pregunta, ¿puedo hacer? Sí. Claro. Ese aparatito que usa, que lo lleva a la casa del paciente, ¿se lo prestan? ¿Cómo es? Sí, hay 2 maneras. Una, ese estudio que yo les mostré, la terapia era en la casa. Acá el estudio, el que se está comercializando es el Binox, que no. En realidad se conecta en la casa junto a una técnica que lo hace online, y juntas van como chequeando y ajustando el contraste de cada ojo.
Pero sí, en la casa, y bueno, eso hace que sea mucho más ameno, ¿no? Porque el chico lo único que tiene que hacer es jugar unos jueguitos que... Es un software que se indica, que se da y se conectan a una dirección. Está bueno. ¿Cuánto sale ese equipo, Cecilia? Por el momento es caro. El tratamiento ahora, por lo que entiendo, está a $2.500. Digamos como las 16 sesiones, y bueno, y ellos dicen que si no hay resultados se devuelve el dinero. Bueno, obviamente está todo comercializado. El gran secreto de esto es que tenga una correspondencia retinal normal, que no tenga ningún compromiso en la retina, o sea, tiene que ser una ambliopía, ¿sí? Bueno, es una buena inversión, chicos. $2.500 si corrigen la ambliopía para siempre. La visión lo vale. Sí, tal cual. No sé si hay alguna otra duda. Bueno, muchas gracias. Bueno, Lo dejo a Zunia. Gracias a vos. Gracias, Cecilia. Bueno, mientras pongo la presentación, les cuento un caso que tiene más de 50 años. Mi papá trabajaba en el hospital militar y vino un colimba, que en ese momento se hacía la colimba, y era ambliope profundo de un ojo, ¿no? Tenía ya 19 años, 20 años, la edad de los colimbas, y tirando con un fusil pierde su ojo bueno, su ojo único. Y mi padre lo siguió controlando, y mágicamente, unos años después, el ojo que era ambliope llegó a recuperar una visión increíble. Y siempre lo contaba, me acuerdo, mi padre, este caso, ¿no? Así que, bueno, a veces encontramos estas cosas raras. Bueno, muy buenos días a todos. Quería agradecer al grupo del doctor Adolfo Güemes, no solo por la camaradería, sino por la cordialidad y formar un lindo grupo de trabajo en el cual tratamos de transmitir un poco lo que hace cada uno, ¿no? Porque pagué la cuenta, ¿no? No, la pagué yo la cuenta esta vez. Bueno, básicamente yo quería presentar un caso clínico, no sabía cómo llamarlo, entonces le puse como nombre descubriendo los errores, y les voy a presentar este paciente, que es una paciente de 65 años de edad. Ahí a la derecha y a la izquierda de la pantalla ven los protocolos operatorios. Esta paciente se operó en el exterior, no se operó en Argentina. Está operada hace 3 años y viene con un cuadro como el que están viendo. No sé si alguien se anima a describir algo de lo que ve. Sí, tiene una pupila totalmente traccionada y aparentemente debe haber hecho un glaucoma, porque no veo que tenga una iridectomía, debe haber hecho un bloqueo por la lente de cámara anterior. Y si pusieron una lente de cámara anterior es porque rompieron cápsulas y tuvieron complicaciones seguramente en la cirugía. Bien. Y tiene algo de Bien. turbidez corneal también, ¿no? Sí. Perfecto. Perfecto. ¿Alguien ve algo más? Bueno, lo más importante, que uno a veces no lo ve, y los chicos jóvenes lo ven menos, es que pusieron muy pocas lentes de cámara anterior, ¿ok? La lente de cámara anterior está al revés, aparte. ¿Está? Está colocada al revés, por lo tanto el volt de la lente es totalmente diferente. Por lo tanto, como dijo Cristian, esta córnea está lastimándose por la lente de cámara anterior. Aparte, como pueden ver, en la parte inferior, no sé si se ve mi mouse moviéndose. Sí, sí. Acá, bueno, acá tiene un picking, acá tiene una tracción vítrea. Todo esto que se ve acá es un ectropio nubial, por lo tanto tenemos que inferir que todo esto está lleno de vitrio, ¿tá? Acá vemos también de pigmentación, y bueno, aunque no me lo creas, Cristian, esto chiquitito que está acá arriba era una iridectomía, por lo tanto ahí medianamente que estuvimos prolijos, aunque esta iridectomía dudo de su permeabilidad, ¿no? Dudo de que pueda ser permeable. Sí, bueno, así llegó el vitrio en cámara anterior es la peor complicación que puedes tener en un caso como este, porque además de producir todos estos cambios en la pupila, te va a traer un edema macular crónico si es que no se soluciona rápidamente.
Bien. Exacto, edema macular, y no nos olvidemos que el vitrio es el peor amigo del endotelio también, ¿no? Entonces también va a descompensar la córnea. Bueno, entonces les voy a mostrar un poco qué hice. Básicamente, cuando uno toma estas cirugías y arranca a hacer estas cirugías, lo que tiene que tener en claro de entrada es como la cirugía de los traumas, en las cuales uno va haciendo una cirugía exploratoria, pero sí o sí tiene que tener un plan, ¿no? Entonces, si uno no tiene un plan, no arranca con un plan, ya está mal. Entonces, mi plan era colocar un artisán de afaquia, hacer una buena vitrectomía, sacar esta lente. Entonces hago los pasos como si yo fuera, yo no miro lo que estoy haciendo, sino lo que estoy haciendo son los pasos como si yo fuera a colocar un artisán. Acá podemos discutir, fíjense ahí cómo empieza a verse el vitrio, cómo me lo empiezo a llevar. Acá podemos discutir si la vitrectomía la hacemos por vía anterior o por vía posterior. Es una gran discusión en los congresos de los segmentistas anteriores. Yo me siento muy cómodo haciéndola por vía anterior, aunque no está mal poner un trocar y hacerlo por vía posterior. La vitrectomía es mucho más larga. Acá voy a dar un capítulo especial a este viscoelástico, que creo que ya todos lo conocen, que es un viscoelástico que presenta sorbitol. El sorbitol lo que hace es deturge la córnea, le saca edema a la córnea, y ustedes quiero que vean cómo estaba la córnea antes, y quiero que vean qué pasa cuando uno coloca el sorbitol por dentro y por fuera de la córnea. Obviamente que siempre aclaran los viscoelásticos, pero yo quiero que miren cómo ahora puedo operar mucho más tranquilo y la visibilidad que tengo realmente es estupenda. Parece una córnea normal, un cristal de roca. Bueno, es importante que las ápticas las corten más cuando esto ya tiene unos años de operado, debido a que si uno no corta el áptica y tracciona, la gran complicación que pueden tener acá es sangre que venga desde el ángulo, que sangre el iris. Si sangra el iris, prácticamente es muy difícil de resolver. Obviamente que lo tienen que tamponar de alguna manera, que puede ser con viscoelástico, puede ser con un endocauterio, pero tienen que parar el sangrado y ver el lugar del sangrado. No sé si recuerdan, en el protocolo quirúrgico que mostré antes, ustedes podían ver los lentes que se habían puesto. Básicamente esta lente es una lente que a mí no me gusta. La lente de cámara anterior creo que es la peor que vi, que es una lente de la casa Aurolab. Fíjense las ápticas que tiene, que son ápticas muy, muy burdas, muy, muy grandes, y esas ápticas lo que hacen básicamente es sinequearse al ángulo. Fíjense ahí como tuve un poquitito de sangrado, pero bueno, fue controlado. Abrimos y vamos a proceder a sacar la lente intraocular. Obviamente que tenemos que abrir 5 milímetros, 5 milímetros y medio para sacar esta lente, y para poner el artisán de afaquia tenemos que abrir otros 5 milímetros, así que con la misma incisión procedemos con mucha delicadeza a sacar la lente y a colocar el artisán de afaquia. Bueno, una vez que colocamos el artisán, no los quiero aburrir con esto, porque ustedes saben que esto, bueno, es mi elección en estos casos. Yo creo que acá intentar hacer chamán y todas esas cosas, en mis manos al menos esto es mucho más sencillo, y creo que en las manos de muchos. Tenía una lente de 19 dioptrías para colocar en cámara anterior, y siempre llevo una de diferente dioptría para colocar invertida, retropupilar. La verdad que siempre quiero colocar la retropupilar y nunca encuentro el caso ideal, el caso indicado. Ahí lo estoy enclavando con un Vacufix, con un sistema de enclavamiento que va conectado al facomulsificador, a la irrigación aspiración, y para los fines didácticos de este lado lo hago con quistítomo de enclavamiento. Creo que después repaso un poquito el enclavado del Vacufix y lo enclavo un poquitito más a la lente. No nos olvidemos que estos pacientes tienen una cámara anterior muy profunda, por lo tanto las paracentesis las tienen que hacer bien verticales, si no, no van a llegar nunca
a poder enclavar la lente, porque cuando bajen el quistítomo se va a plegar la córnea y no van a poder enclavarla. Ahí repaso un poco y acá uno podría decir, bueno, fantástico, terminó la cirugía, pero en realidad no terminó la cirugía. Si ustedes miran, en esta zona, que es la zona de la línea media justamente, hay una zona de la pupila que ha quedado por fuera, entonces intento cerrarla con carbacol y con otras sustancias. Al no poder cerrarla, lo que hay que hacer acá es una iridoplastia, hay que tratar de cerrar un poco el iris con una pupiloplastia. Entonces, siempre con Prolene 9 ceros, lo ideal de este Prolene es que tenga aguja larga, no importa si es recta, curva, 3/8, que tenga una aguja larga que ustedes puedan manejar. Esta era una aguja recta, en este caso, yo lo que hago es la voy doblando y la reformo con la curvatura que yo le quiero dar para sentirme cómodo. No nos olvidemos que no es lo mismo hacer esto en ojos derechos que en ojos izquierdos, entonces uno dobla la aguja de tal manera que se pueda sentir cómodo para poder hacer lo que sería ligarlo y pasar haciendo córnea, iris, iris, córnea y salir por la incisión nuevamente con las suturas como estamos viendo ahora. Y una vez que sacamos los puntos por la incisión, vamos a proceder a cerrarlo. Acá hay dos técnicas. Hay una técnica descrita, creo que por Agarwal, que es el Four-Through Pass, que es hacer 4 vueltas y cerrarlo, y con esas solas 4 vueltas el punto quedaría cerrado. A mí me gusta hacer 3-1-1, me gusta hacer 3-1-1 las ligadas porque me siento más seguro en este tipo de casos. No nos olvidemos que estas suturas son no reabsorbibles, por lo tanto las vamos a tener, si Dios quiere, no sé si para toda la vida, pero por gran tiempo. Ahí fíjense cómo la pupila se empieza a cerrar y luego vamos a seguir haciendo vamos a volver a pasar el punto y vamos a volver a realizar el cierre de la pupila. Cortamos con mucha delicadeza, este paso es crucial porque muchas veces cortamos el punto, y acá, como bien decía Cristian, la iridectomía es mandatoria en estos casos, por lo tanto, repaso la iridectomía, me fijo que esté correcta, la abro un poquito más con el vitrectomo, con la espátula me fijo que vea el reflejo rojo a través de la iridectomía, y ya con esto nos vamos quedando tranquilos de que la iridectomía va a ser permeable. Bueno, y aquí es cómo termina el caso. Parece que acá lo tenemos a menos de 24 horas de operada la paciente. La paciente realmente era una paciente que ya al otro día estaba muy contenta, tenía una visión de 3 décimas, 4 décimas este día. Fíjense cómo la pupila queda cerrada, ¿tá? Todavía tiene un poquitito de pliegues, es normal, no pasa absolutamente nada. Inclusive eran pliegues que eran esperables para este tipo de cirugía. Y bueno, por último, agradecerle su atención. La paciente pidió sacarse una foto con la doctora Julieta y conmigo, con su cara de felicidad. Y bueno, esperemos que nos veamos todos en Qatar. Luis, ¿no tendría que haber cerrado el iris antes de poner la lente? ¿No era más fácil así? Cerrar el iris antes de poner la lente. Es muy bueno lo que dice Cristian. Lo que pasa, Cristian, que yo en ese momento no tenía la bola mágica, no sabía que me iba a quedar así. Yo pensé que con Miostat, con un poco de Miocol, Carbacol, la iba a poder cerrar, inclusive trayéndola con un Kublen, pero la verdad que no la pude traer, la pupila ya había adoptado esa posición viciosa de tener el vítreo 3 años en ese lugar, ¿no? Entonces hizo como, llamémosle, una discoria que no era irreversible. Y entonces ahí lo miraba y dudé, dije, bueno, va a estar muy incómoda, y ahí fue donde la cerré
después de colocar la lente, ¿no? ¿Y tampoco pondrías una infusión, ya sea de cámara anterior o posterior, para tener el ojo mucho más estable? La verdad, yo eso me manejo con viscoelástico. Prefiero poner viscoelástico, ya que el viscoelástico me da, este tipo de viscoelástico es un viscoelástico de alta densidad y bien cohesivo, o sea que sale rápido inclusive. Y prefiero poner viscoelástico y de paso protejo el endotelio. Tiene características de dispersivo también este viscoelástico. Y de paso deturjo la córnea y tengo mejor visibilidad. Pero no es malo. A mí me da un poco de temor cuando tengo conectada la cámara anterior con la cámara posterior, cuando tengo conectado con el segmento posterior, me da un poco de temor poner una vía de infusión. Los vitrectomistas, ustedes lo hacen con naturalidad, pero nosotros los cirujanos segmentistas anteriores creemos que nos va a venir un borbotón de vitrio y nos vamos a asustar. Entonces prefiero por ahí no usar líquidos, no usar fluidos que son los que remueven un poco el vitrio, ¿no? Está bien, Además, gracias, el viscoelástico te va a empujar hacia atrás, te va a proteger del vitrio, digamos, justamente, ese viscoelástico cohesivo. El detalle que tiene que hay que poner mucho, hay que poner mucho, porque justamente si hicimos la vitrectomía, el ojo va a estar blando, entonces hay que poner bastante viscoelástico como para poder hacer esto, ¿no? ¿Te vas al Una mundial? preguntita. ¿Me estás mostrando que te despedís hasta el 2023 porque te vas al mundial? Sí, me voy con mi hijo. Esperemos que nos vaya bien. Luis, Una observación. ahí, perdón, Vivi te está preguntando por el chat cuál es el viscoelástico. ¿Lo estás viendo? ¿Dónde se consigue el viscoelástico? ¿Con sorbitol? El viscoelástico se llama Optase y hay varios tipos. Está el FR Pro, que es el que yo uso, que es el mejorcito de todos porque es el que tiene sorbitol, en un porcentaje de sorbitol, en un porcentaje de hialuronato de sodio. Después hay otro que es el 3.0 bio, que es un muy buen viscoelástico, es muy parecido a todos los viscoelásticos que usan, que es viscoelástico con hialuronato de sodio al 3%, y después creo que hay uno de 1.8, otro de 1.4. ¿Y quién lo vende, Luisito? Eso lo vende Iskowitz. Lo vende Iskowitz, ok. Acá lo vende Iskowitz. Gracias. Oye, una preguntita. Pero yo se los compro todos, así que no lo vas a conseguir. Creo que este es el caso ideal para colocar triamcinolona en cámara anterior para hacer una buena vitrectomía anterior y no queden bridas. ¿Te quedaron algunas bridas? No. La verdad que yo siempre uso triamcinolona. No lo vi. Y es muy buena la aclaración. En este caso, la verdad, yo vi los protocolos quirúrgicos que había hecho el cirujano que lo operó y en ningún momento aparece vitrectomía. De hecho, les cuento algo, performó una cirugía extracapsular, o sea que algo raro ya habían visto en este paciente, ¿no? No nos olvidemos que la triamcinolona nos ayuda muchísimo y yo la uso mucho, pero la uso mucho cuando yo tengo la ruptura y yo tengo que sacar el viscoelástico. Acá, como después de sacar el viscoelástico, vi que no tenía vitrio y la verdad que lo controlé con espátulas, y la verdad que le puse aire, que no lo vieron, después lo saqué, estaba muy seguro de que no había vitrio, ¿tá? Por lo tanto, por eso decidí no usarla, pero yo la uso muy, muy frecuentemente. Y algo que se van a llevar, que esto sí creo que es la perla del Ateneo, es que cuando ustedes ven un ojo así, no tienen que pensar siempre, como piensan muchos, pero qué bárbaro, qué animal fue este doctor. Agárrense fuerte si tienen que operar el otro ojo, ¿tá? Porque muchas veces son ojos difíciles, son ojos muy difíciles, y estas cosas pasan justamente porque son ojos complejos. Entonces, cuando tengan que operar el otro ojo y ven un ojo así, prepárense con todo porque saben que pueden llegar a tener algún tipo de complicación que era inesperada o que ustedes pensaban que no iban a tener, ¿no? Aquí una observación para gente joven, y es que las lentes de cámara anterior, el extremo de la óptica siempre va al revés de las de cámara posterior.
Si uno también la pone en la lente bajo el microscopio, verá que la lente tiene otra posición. Pero digamos, lo más importante es que aquí suele ocurrir estos errores cuando se rompe la cápsula, cuando hay vitrio y todo, la gente se pone nerviosa y no sabe para dónde poner la lente y la pone como pone las demás lentes. Entonces, eso es muy importante porque no es la primera vez que veo que se pone una lente de cámara anterior al revés. Se da con una frecuencia que no debería ser tal. Sí. Y otra cosa importante, para que también sepan los chicos jóvenes, que las lentes de cámara anterior tienen medidas. Entonces hay medidas más largas y más cortas. Y si uno mira esta lente era corta para este ojo, ¿no? Uno tiene que tener por lo menos 2 medidas para saber qué lente usar cuando usa una lente de cámara anterior. Una última pregunta, ¿no te habías planteado de sacar solo la lente y ver después qué es lo que pasa por la descompensación de la córnea? No, no me lo planteé nunca, porque, bueno, yo no puse las medidas biométricas de este ojo, pero cuando nosotros tenemos un paciente pseudofáquico de este tipo o afáquico, el diafragma iridiano se va muy al fondo y tienen cámaras anteriores de arriba de 4.5 milímetros. Entonces, la lente digamos, lo que sí causa es el estrés quirúrgico, ¿no? Pero la lente va a llevar a una muerte celular programada más controlada, digamos. No lo pensé en ningún momento de dejarla afáquica. Pero bueno, es una opción cuando uno ya ve córneas que tienen bullas, ya ve córneas que están mal, pero yo esta córnea sabía que iba a recuperar. De hecho, ya el otro día la paciente estaba mucho más contenta que antes, con 3 líneas más de visión. ¿Algún otro comentario? Gracias, Luis, y gracias a los 4 por la presentación. Bueno, nos veremos en 2023, con la copa en la mano. Bueno, ojalá, y que tengas buen viaje. Dólar Qatar. Bueno. Dólar Qatar. Al común de los mortales los esperamos el martes que viene con otro Ateneo. Bueno, muchas gracias. Un beso adiós grande. a todos. Bueno, gracias a todos. Gracias. Chau, chau.